como el sacerdote, entonces se daba esta administración de ofrecer la ofrenda, de ofrecer el sacrificio a Jehová para pedir perdón y remisión de los pecados. Entonces quiero que sepas que en este versos bíblicos que hemos visto se establece que la ofrenda en el altar va después de la reconciliación. Quizás en el tiempo de Moisés el pecador llevaba su ofrenda, la ofrecía y se arrepentía y Dios lo perdonaba. Pero Jesús, que es la gracia, que es el mismo Cordero que sería inmolado por toda la humanidad, dice: no, deja tu ofrenda en el altar y anda, ve y reconcíliate con tu hermano. Es que Jesús está estableciendo que si no te reconcilias con el hermano, tu ofrenda no será recibida. Jesús también nos enseñó otro principio acerca de la reconciliación con el prójimo y nos habla de que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el libro de Mateo, capítulo 22, verso 30, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Te fijas? El Señor nos establece que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el principio del mandamiento que establece Jesucristo, porque en otra de sus enseñanzas el Señor dice: ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios a quien no ves y aborreces a tu hermano a quien ves todos los días? No es posible amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Estos mandamientos no los puede cumplir el uno sin el otro. Si amas a Dios es porque amas a tu prójimo. Si amas a tu prójimo es porque amas a Dios. En el libro de Efesios capítulo 4 verso 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El apóstol Pablo nos hace un llamado a que se quite de nosotros toda amargura, y es que la suma de ira y del enojo en nuestra vida produce amargura. La amargura es un alma que está entristecida, que ha sido opacada por cargar, por sumar tanto pecado a su vida, por estar guardando enojos, ofensas de diferentes categorías, y la va guardando en su vida hasta que ya le genera amargura, le genera una enfermedad en su alma y en su cuerpo. Dios te puede liberar del enojo. Dios te libera en el nombre de Jesús, porque para esto están puestos los frutos del Espíritu. Y cuando la Biblia nos establece que el fruto del Espíritu es amor, es porque habrá gente que no te ama, es porque te vas a relacionar con personas que no son agradables, pero allí está presente el fruto del amor. Y ante la amargura que generan estos males, allí está el fruto del gozo del Espíritu. Tú puedes gozarte en el Señor. ¿Cuándo te vas a gozar? Cuando hay
adversidad. Otro aspecto, otro tópico que queremos mencionarte es que el fruto de una ofrenda con enojo genera muerte. Recuerda que Jesús dice que si te acuerdas en el altar que tu hermano tiene algo contra ti, que vayas primero y te reconcilias con tu hermano. ¿Por qué expresamos que el fruto de una ofrenda con enojo genera muerte? El ejemplo lo tenemos con Caín y Abel. Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. En el Antiguo Testamento no hay mucha explicación acerca de este encuentro de Caín y Abel y el altar que levantaron para ofrecer sacrificios a Dios. Pero en el día de hoy pudiéramos inferir que algunos procedimientos y requerimientos del sacrificio debieron haber sido transmitidos desde Adán y Eva a sus hijos. Bien, en el libro de Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Caín y Abel presentaron sus ofrendas delante del Señor. Y como hemos leído un fragmento de este estudio, no hay directamente en la Biblia una explicación para darnos un aspecto cronológico, cómo ellos pudieron haber aprendido que debían presentar una ofrenda y un sacrificio delante de Dios. Pero en las Escrituras, en el libro de Hebreos, nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y esa fe de Abel fue una fe recibida o aprendida de sus padres. La fe de Abel fue aprendida según el libro de Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde escuchó que debía hacer un sacrificio? Ese sacrificio lo aprendió de sus padres Adán y Eva. En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado y desobediencia delante de nuestro Dios, sintieron miedo, sintieron vergüenza, se dieron cuenta que estaban desnudos y procuraron huir de Dios, alejándose de Él, lo más que ellos pudieran alejarse, pretendiendo de esa manera ocultarse en aquel jardín. Y al intentarlo, hicieron hojas de higuera para cubrirse. Pero cuando Dios los halló, cuando Dios salió a su encuentro, que es algo que tú debes aprender, no importa el pecado, no importa la situación, Dios sale a tu encuentro. Entonces, el Señor hizo túnicas para cubrirle con pieles. Por tanto, está diciendo implícitamente que dos animales debieron morir, ya que las pieles no se obtienen de vegetales. Recuerda que en el sacrificio de Caín y Abel, Abel ofreció lo mejor de sus ovejas y Caín ofreció a Dios lo mejor de sus frutos de la tierra, o sea, sus vegetales. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le enseñó a Adán y a Eva? Que para cubrirle la vergüenza producto del pecado, Dios tuvo que haber proveído allí un cordero, aunque la Biblia no nos dice cuál animal, pero luego en la ley vemos que está establecido el cordero, un macho cabrío,
para ser ofrecido como holocausto delante del Señor. Así que 2 animales murieron para que Dios produjera las túnicas con las cuales estaba cubriendo a Adán y a Eva. Este primer sacrificio en el jardín del Edén es el sacrificio precursor que anunciaba el advenimiento de la muerte y sacrificio de Jesucristo, que en la cruz del Calvario se ofrecería por toda la humanidad. Ahora, el hermano Caín rechazó la posibilidad de la redención, llevando o consiguiendo un animal para el sacrificio, del mismo modo que se había hecho en el principio con Adán y Eva. Podemos ver y entender que solamente Abel, por la fe, recibió la fe de sus padres y se atrevió a ofrecer un sacrificio en el altar en remisión por sus pecados y en agradecimiento a Dios. Ahora, si usted llega a la información de Levítico 4, donde se habla de los sacrificios por el pecado, notará que quien degollaba al animal era el pecador que entregaba la ofrenda. Levítico 4:29 al 31. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Limitándose el sacerdote a oficiar la sangre de la víctima, por lo tanto, y siguiendo este principio, podemos esperar que haya sido Adán, el pecador, quien tuvo que matar al animal en Edén. Pero, una vez más, no hay datos implícitos, por lo que no podemos proseguir dogmáticamente al respecto. El tipo de ofrenda que Dios estableció para expiar los pecados era sacrificar un cordero, como lo hizo Abel. Caín, en su enojo, se rebeló contra Dios al tratar de ofrecer un sacrificio u ofrenda distinta de lo que Dios ya había establecido, con lo que estaba negando el principio de la fe y el sacrificio de Jesús en la cruz. Por tanto, él y su descendencia fueron desechados por Dios. Amén. Así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia de Cristo. Es muy importante pensar en los principios y en los fundamentos que Dios estableció, que Dios escogió para establecer la manera de relacionarte con Él y de pedir el perdón. Somos pecadores. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, la raza humana quedó bajo el pecado, porque tanto en Adán y en Eva estaba la génesis, estaban las primicias de lo que venía, de lo que debía ser en un futuro. Y de esta manera queremos que llegues a entender que en la fe transmitida por Adán y Eva a su descendencia, a su generación, estaba el replicar aquel sacrificio delante del Señor en expiación por el pecado, por la maldad. Y que el hermano de Abel, llamado Caín, quien era mayor que él, pues no ofreció a Dios un sacrificio, sino se fue por sus propias veredas, por sus propios caminos. Si tú estás en el altar, yo quiero pedirte que cuando estés en el altar, lo que hoy tenemos como altar en nuestras iglesias locales, y si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar
y ve primero y reconcíliate